Cuba, al igual que el resto del mundo, tiene ante sí el reto de erradicar el analfabetismo nutricional para garantizar su soberanía y seguridad alimentaria. El que todavía siga creyendo que se acuesta a dormir tranquilo porque el régimen de Cuba le va a garantizar como mínimo lo que sale, por lo que dan por la libreta, pues ahí lo tienen. Nada está garantizado. El problema está, Yunel, a la hora entonces de elaborar el pan, en el momento en el que llega la harina. Como mismo lo hicieron en la cárcel de Boniato, que hicieron el experimento de las calorías mínimas. Recuerdan que lo hablamos aquí, que vieron hasta cuál era lo mínimo que podía comer un ser humano sin morir. Pues ahí lo tienen. Este video yo se lo quiero dedicar a todos los que han creído todo este embutido, toda esta doctrina, toda esta mentira y manipulación de Frei Beto, de no sé quién que va, de la ONU, de la gente de la Agenda 2030, de representantes de la ONU que dice que Cuba es quien mejor fiscaliza y quien mejor coordina los proyectos y más lo de alimentación. Bueno, a toda esa gente que nos quieren hablar de que el régimen da seguridad alimentaria y de que en Cuba ningún niño se acuesta sin comer y toda esa babosería. Bueno, pues videos como estos son los que nos sirven, los que dan al traste para destapar toda esta mentira, ¿verdad? Para decir la verdad, porque estos son las muestras de lo que en realidad está pasando en Cuba con la alimentación. El día de hoy, en estos momentos, todavía la harina para producir el pan de mañana no está en la provincia. Llevamos unos cuantos días distribuyendo prácticamente diariamente la harina para producir el día siguiente. Esta situación en los últimos días se ha estado complicando porque ha estado llegando mucho más tarde la harina aquí a la provincia por problemas de que no hay coberturas en el molino, por problemas de transporte, por varios problemas. Ha estado llegando bastante tarde la harina aquí a la provincia. Esto trae como consecuencia que a la hora de distribuirlo, lógicamente, para los municipios, hayan territorios en los que la harina ha estado llegando a las 3, a las 4 de la mañana a los territorios. Por la parte nuestra y por los gobiernos de cada territorio no ha habido problema para la distribución entonces a las UEB. El problema ha estado, Yunel, a la hora entonces de elaborar el pan, en el momento en el que llega la harina, que eso trae como consecuencia ciertos retardos en la producción del pan y de los otros derivados de la harina. Esto también, Yunel, nos está trayendo una seria dificultad a la hora de hablar de la calidad del pan. Primero que nada, como siempre decimos, el factor hombre es muy fundamental, pero la harina que está llegando en estos momentos, Yunel, es una harina de trigo 4. Es una harina con muy poco gluten. Es una harina que se le ve la piel, que es lo que las personas conocen como la cáscara del trigo. Es una harina que tiene muy mala calidad. Esto trae como consecuencia que el pan salga negro en algunas ocasiones, que la conformación, que la textura del pan no sea la correcta, la que nosotros tenemos que brindarle a la población. Hay otro factor que también influye en cuanto a esto, a la hora de hablar de la calidad del pan, y es el tema del reposo que tiene que tener la harina. En nuestros hogares, cuando molinamos 2, 3, 4 libras de maíz, que lo tocamos, el maíz sale caliente, ¿no es así? La harina sale caliente. Pues bueno, cuando esto se produce con mayor volumen de harina, la harina sale con mucha más temperatura. La harina, para llegar al proceso de elaboración, tiene que tener un pequeño reposo, tiene que tener un reposo de 72 horas aproximadamente. Esto, por la premura con la que estamos trabajando, que es prácticamente sale del molino, se montan las torbas, se distribuye para la provincia, de la provincia para los municipios y de ahí inmediatamente a la panadería. A la panadería para comenzar el proceso de elaboración. Esto trae como consecuencia que la calidad del pan disminuya. Déjalo ahí, George. Estamos claros de que por la... Déjalo ahí, George, porque hasta ahí está bien, hasta ahí está lo que queremos ver. O sea, la gente, por supuesto, esto aparentemente es una justificación por lo que está la demora, hay veces no hay pan, pero bueno, la harina también lo que pasa es que el pan entonces no tiene la calidad porque la harina no está bien procesada o está muy cruda o se le ve la cáscara o toda esa historia, ¿verdad? Todo esto es para justificar qué pasa con el pan, pero en realidad esto lo que demuestra es que no hay ningún tipo de seguridad en el abastecimiento de los alimentos en Cuba. Ninguno. Imagínense ustedes que una provincia de un país cualquiera dependa de que llegue la harina por la madrugada
para el pan que van a comer sus habitantes al otro día por la mañana. O sea, ustedes se imaginan lo que eso significa. Ahí no hay un almacén con harina, ahí no hay 2 o 3 días garantizados para que no falte, no hay una semana garantizada, no hay nada. O sea, la gente está comiendo del poquito de harina que pueda salir del día anterior. Ahí se poncha un camión, que se ponchan porque las gomas están lisas, o porque se roban las gomas, o porque se quedan sin combustible, porque se lo roban, y no hay pan. Ahí se echa a perder un lote de harina y no hay pan. Ahí un panadero o el almacenero de uno de esos almacenes por los que pasa la harina se queda dormido y no hay pan, porque no hay ningún tipo de seguridad ni de soberanía alimentaria como ellos hablan. O sea, el cubano tiene que aprender a comer, porque el gobierno hace, ellos dicen, el gobierno hace muchísimo esfuerzo para garantizar la comida y que ningún niño se acueste sin... Bueno, ahí lo tienen. Yo diría, ahora tenemos que erradicar el analfabetismo nutricional. Esta es la nueva campaña que tenemos que hacer. Movilizar toda la gente para poner abajo definitivamente esse país o analfabetismo nutricional, que nos leva a comer o que não convém à nossa saúde, a ter mimetismo delante de comidas venenosas da propaganda capitalista, como a Coca-Cola, por exemplo. Podemos não somente substituir importações, pero substituir hábitos alimentares. ¿Cuántos miles, cientos de miles de cubanos están sin coger el pan por cualquier situación e imprevisto que puede pasar en cualquier país? Eso no tiene nada que ver con el embargo, eso no tiene nada que ver con la situación sanitaria, eso no tiene nada que ver con que Putin está invadiendo Ucrania, eso no tiene nada que ver con el precio del petróleo, eso no tiene nada que ver con nada, eso tiene que ver con la escasez que hay en Cuba, porque su prioridad no es darle de comer a los cubanos, porque los hoteles se están construyendo y no se paran, los carros para el turismo se siguen comprando y no se paran, ¿verdad? Los viajes a los eventos internacionales o la programación de eventos como San Remo no se para. Entonces, ¿cuál es la prioridad del régimen? ¿Realmente es que los cubanos coman? O sea, la prioridad es garantizar una soberanía alimentaria, que no dependa el país, que no dependa el cubano de nada de lo que pasa en el exterior. O sea, que no haya hambre en Cuba. Eso es una prioridad. Mentira. Las prioridades son otras, porque la realidad es que hoy, al menos en Granma, porque ahí tenemos la prueba, porque lo dicen en la televisión, como están teniendo muchos problemas, pues tienen que justificarlo y ahí salen y se delatan ellos mismos. Al menos en Granma, el problema está en que no hay harina. Así de sencillo, no hay harina. Se hace pan cuando haya harina. Si la harina llega tarde, el pan sale por la tarde. Si la harina no llega, no hay pan ese día. Y señores, en Cuba sí hay mucha gente que depende de ese pancito. Mucha gente, no vayan a creer. La gente por lo general habla o da opiniones sobre su experiencia de vida. Y la mayoría de los que estamos aquí, incluso los que están dentro de Cuba, tienen un par de pesitos para comprar los megas para poder ver las directas o para conectarse a internet. Los que tienen que comerse pan y de eso viven. ¿Verdad? Los que se meten un pan con azúcar se aparece, o un pan con pan, o si una cabeza de ajo carísima, no sé qué le estarán echando al pan ahora los pobres cubanos que no tengan nada que comer. Se de cuenta que está malo, que está duro, que la harina se pone agrio, que no sirve, o que está lleno de cucaracha. Bueno, pues de contra de todo eso, pues ahora también depende de que llegue la harina a la panadería. O sea, no hay ningún tipo de stock, no están preparados para garantizar un mínimo 2 o 3 días, 4 días de pan, y que después siga y que haya un ciclo, hasta que otra potencia no se lo regale. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué, si la harina también es un alimento, por qué no la compran a Estados Unidos?
Si compran pollo, ¿por qué no la compran en Estados Unidos? Porque el pan no es una prioridad, señores. Ahí está dicho por ellos. El que todavía siga creyendo que se acuesta a dormir tranquilo porque el régimen de Cuba le va a garantizar como mínimo lo que sale, por lo que dan por la libreta, pues ahí lo tienen. Nada está garantizado. Todo depende de lo que ellos consigan, de lo que ellos le den de comer a los más pobres, a los miserables que ellos han puesto en esa extrema pobreza con ese régimen totalitario, comunista, marxista. O sea, a todo el que ha metido en la pobreza el régimen, ahora está esperando que el régimen pueda darle algo y que en algún momento, cuando más se ponga difícil la situación o más tensa, pues entonces ellos dejan de hacer alguna construcción o dejan de importar algo que ellos necesitan y entonces compran un poco de harina y así mejoran la situación. Así es que están llevando al pueblo de Cuba. Como mismo lo hicieron en la cárcel de Boniato, que hicieron el experimento de las calorías mínimas. Recuerdan que lo hablamos aquí, que vieron hasta cuál era lo mínimo que podía comer un ser humano sin morir. Pues ahí lo tienen. Eso es lo que está haciendo a nivel macroeconómico el régimen con todos los cubanos. Está viendo hasta cuánto soporta el cubano sin comer o con lo que consiga para darle de comer. Nada garantizado. Si no llega la harina hoy, usted no come pan. Eso es lo que dice la empresa de la harina de Granma.